Bueno, muy bien. Hoy día se ha compartido un dato importante que tiene que ver con un descenso en el ratio vinculado a la inflación en el Perú. ¿Esto cómo afecta a nuestras economías? Debemos ser más optimistas al respecto. Para eso hemos pedido que venga el profesor Jorge González Izquierdo para que nos explique un poco este tema. Buenas noches y muchas gracias por estar en este diálogo abierto. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. ¿Qué deberíamos esperar respecto a este descenso de la inflación? Sí, mira, el Perú en los últimos veintitantos años tenía una inflación relativamente pequeña, en promedio de 2.6% al año, que es una inflación para los estándares peruanos y mundiales relativamente pequeña. Pero a partir del 2021 y 2022 hizo esto, ¿no? En 2022 terminamos con 8.4% de inflación. Y obviamente la inflación es el peor impuesto o castigo que tienen los sectores de menores ingresos de cualquier sociedad, especialmente los pobres. ¿Y por qué dirá la gente? ¿Por qué? Porque cuando lo voy a poner así, mientras los precios suben por ascensor, los ingresos o no suben o suben por escalera. Así es. Entonces siempre están atrás. Y por consiguiente, mi bienestar hace esto. Y cuando yo tengo bajos ingresos, soy pobre, obviamente pues que mi bienestar está bien bajito, entonces bajarlo más todavía es algo muy preocupante, ¿no? En enero, la inflación llegó a 8.6, febrero 8.6, marzo pegó una primera bajada a 8.4 y abril 7.9. Así es. ¿No? Y ojalá que eso marque el inicio de una tendencia a la baja, para que regresara a la inflación que es normal para nosotros. ¿Y de qué depende que esa tendencia se mantenga? Porque o sea, la inflación tiene elementos externos y también elementos internos. ¿Podríamos decir que esos elementos internos ya los estamos controlando? Mira, normalmente las inflaciones es porque o el gobierno está gastando mucho en exceso o el Banco Central está echándole maquinita en exceso. Entonces el poder de compra del sector privado, por aquí o por acá, comienza a hacer esto. Crece, 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 crece. Y si crece más rápido que lo que crece la oferta de bienes y servicios, entonces voy a tener mucho dinero tratando de comprar menos bienes y servicios que esta cantidad de dinero. Y ahí es donde los precios suben. Pero la inflación peruana y de muchos países se produjo, aunque les parezca increíble, a consecuencia del COVID. Mucha gente cree que el COVID solamente fue un desastre sanitario. Sí, pero también fue un desastre económico. Y entre otras cosas provocó la inflación. Entonces, esta inflación que estamos viviendo en el Perú y en muchos países, no en todos, en Chile y Estados Unidos ha sido por exceso de demanda, pero en caso peruano y otros países, no ha sido porque el poder de gasto ha subido mucho, sino son golpes que vienen por el lado, digamos, de la oferta, es decir, golpes que vienen por el lado de aumentar fundamentalmente precio de alimentos, precio de combustibles, de energía, pero afuera, en el extranjero, y que como nosotros importamos, se meten. Ahora, intuitivamente uno podría decir que esta explicación de que la inflación se origina con el tema del COVID está vinculado a que el sistema de producción paró. ¿No es cierto? Entonces todos nos metimos a nuestras casas, estábamos ahí protegidos, pero no se movía nada. Y entonces esa economía como que entró en una burbuja. ¿El efecto residual de esa situación nos sigue acompañando? Sí, mira, en el Perú nos ha golpeado 6 choques de oferta negativos, pero así, mira, El primero, en marzo del 2020, la epidemia del COVID. El segundo, el 28 de julio del 2021, la ascensión al poder del señor Pedro Castillo.
El tercero, en febrero del 2022, la guerra Rusia-Ucrania, que disparó más todavía el precio de los combustibles y de los alimentos y fertilizantes hacia el cielo. El cuarto fue el intento de golpe del señor Castillo, que desató estas protestas que vivimos en diciembre, enero y febrero, sociales bien bravas, que también pararon la producción y crearon aumento de precios, sobre todo de alimentos. El quinto, el ciclón Yaku. Y el sexto, el fenómeno del Niño costero. Entonces, nos ha caído 6 golpes, ¿no? Como si alguien nos golpeara la cabeza, 6 seguiditos. Y lo que vivimos tanto en el lado de la inflación como en el lado de del comportamiento de la producción y el empleo y los ingresos, es el cúmulo de estos 6 choques de oferta negativos que nos han venido golpeando. Y ojalá que no se cumpla lo que ya están prediciendo, que en el último trimestre de este año y el primero trimestre del próximo año, supuestamente, y ojalá que no se cumpla, nos caería un fenómeno del Niño bravo, pero bravo. Ya, ahora, con esa previsión, ¿usted cree que vamos a llegar a este rango meta que ha planteado el gobierno, el Banco Central de Reserva? Mira, ¿le parece irreal? O sea, otra vez, que baje la inflación directamente nos afecta en el precio del pollito, en el precio de lo que nos gusta comer. Pero fíjate tú una cosa, ya que tocas ese tema, la inflación de alimentos sigue alta. A pesar de que ha bajado la inflación en general. En abril nomás los alimentos subieron más de 1.4% y en términos de 12 meses a abril ya superó el 15%, o está alrededor del 15%. Y en abril yo me metí a bucear en las cifras. ¿Y sabes lo que encontré? Que, por ejemplo, subió el precio de las carnes en general, pero del pollo en particular, que es demandado, vital, vital. Por lo menos para la costa peruana. Vital. Y lo que normalmente hace la gente, si está subiendo el precio de las carnes, del pollo, entonces yo hago esto y me voy al pescado. Pero resulta que según el INEI, en abril, el precio del pescado popular subió tan o más que las carnes. Por efecto climático, probablemente. Básicamente. Entonces, la gente que dice, está subiendo el precio de las carnes del pollo, entonces me voy a comprar mi jurel, ¿no? Mi caballa, mi pescadito, bonito, ¿no? Sí. Mi bonito, mi pejerrey. Volteo y me encuentro con que también está subiendo. Entonces, obviamente eso golpea muy duramente a los sectores de bajos ingresos, que son los que están siendo afectados. Pero ahora, contestando tu pregunta. Mira, yo no solamente miro la inflación que el INEI y la prensa la saca, del 7.9 o esta del 8.6. No. Bueno, da esperanza al menos. Porque hay una... Sí, pero científicamente hay una inflación que es la que te dice cómo va a estar la cosa de verdad. Ya. Se le llama inflación, en castellano es inflación tendencial. ¿Y qué es eso? Es cuando tú a la inflación total que calcula el INEI le quitas la variación de precios de alimentos y le quitas la variación de precios de combustibles, de energía. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque son precios muy variables, ¿no? Por ejemplo, mañana se empeora la guerra Rusia-Ucrania y el precio del petróleo en el mundo sube y tú vas a tener que acá el precio de la gasolina, amigo, vuelve a subir. Entonces, porque no lo controlamos propiamente. Entonces son precios muy variables. Entonces cuando tú los quitas, se quedan aquellos factores más estables, más permanentes, que te empujan los precios hacia arriba. Y esa inflación tendencial, a marzo, llegó a casi 6% y ha venido subiendo y subiendo y subiendo, y a marzo llegó a casi 6%, y en abril ha subido 0.20 y tantos, y no ha salido todavía la de 12 meses oficial. Esa es la que mejor te predice qué va a pasar con la inflación total en los meses que vienen. Entonces, si miramos esa inflación, no vemos que ha agarrado techo todavía, ¿no? a marzo, ni mucho menos ha empezado una tendencia hacia abajo.
Cuando yo, por lo menos, González Izquierdo, ve esa tendencia hacia abajo en esta inflación tendencial, ahí te diría, de repente la hacemos. Ya. Pero mientras no vea en esa inflación esta tendencia, yo me reservo mi opinión todavía, a pesar que la global puede estar bajando. Pero si la global está bajando y está subiendo, esta es la que manda. Ahora, también las cifras que se han compartido hoy día han hecho distinciones en algunas regiones del país, ¿no es cierto? A nivel nacional, está encima de 8 todavía. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo podemos explicar en esos casos? No, es que sabe lo que Piura, pasa. Tumbes, Tacna. En esos casos, en regiones, por ejemplo, Madre de Dios, en diciembre, enero, febrero, la inflación se fue a los cielos. ¿Por qué? Por las protestas pues estas sociales que les prohibieron que entraran pues los camiones. Claro. Digamos que lo que pasó con el COVID se reprodujo en chiquito, en donde han habido las protestas. ¿Qué pasó? Que el precio de los combustibles, de los alimentos se dispararon al cielo, pero no era que la inflación tendencial era lo que estaba empujando, ¿no? Sino el hecho de que te habían bloqueado las carreteras. No había producción. Pero tú levantabas ese bloqueo y las cosas se normalizan. Entonces, entrar a analizar la inflación ya en diferentes regiones, tienes que tomar en cuenta las particularidades de cada región. En Tumbes, Piura, fenómeno del Niño ha hecho estragos, pues tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? En las inflaciones que están viviendo ellos. Claro. Por eso la de Lima es quizá la más limpia para hacer los análisis. Claro. Y con esa es la que con esa es la que en términos oficiales el Banco Central trabaja. Digamos que antes de ayer me parece también se ha compartido un dato importante vinculado al gasto público y supuestamente se ha gastado más que los últimos meses. ¿Esa es una señal que también está jugando con el tema de la inflación o también es un hecho episódico? No, mira, ve, acá hay que tener mucho cuidado. Y yo ya me he dirigido varias veces al señor ministro de Economía, que de repente nos está viendo ahora. Seguro que sí. Cuando la política monetaria está combatiendo la inflación, toma medidas para bajar el gasto del sector privado. Si no, no. Yo tenía un profesor del siglo pasado que decía, cuando un precio sube, sigue subiendo, es porque alguien compra. Entonces, si tú quieres que deje de subir y comience a bajar, esa capacidad de compra la tienes que bajar. Entonces, el Banco Central está tomando medidas para que la demanda del sector privado interna y externa neta baje, ¿no? Pero si la política fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas, comienza a expandir la demanda, entonces estás yendo en contra del esfuerzo del Banco Central. Interesante. Entonces tienes que tener mucho cuidado para calibrar las dos políticas, sincronizarlas, para que no haya... Hasta el día, bueno, la última cifra que yo manejo es hasta marzo de este año, no se estaba dando eso felizmente. Ya. No se estaba dando eso felizmente, de que la política fiscal se convierta en un contrapeso para el esfuerzo antiinflacionario del Banco Central. No se estaba dando. Y espero que no se dé en todo Pero en todo caso es bueno que haya más gasto público, ¿no es cierto? Porque es uno de los elementos que genera... Lo que importa es cómo lo financias. Ya. No, si tú puedes aumentar el gasto público en inversión, porque a mí no me gustaría que aumentes en consumo. Para hacerlo más simple, el gasto público es lo que el gobierno en sus distintos... El gobierno nacional, las regiones y las municipalidades gastan en inversión. Claro. Es lo que se necesita y debe gastarse, ¿ya? Pero ese gasto va a depender, el impacto en la economía, en el bienestar del peruano va a depender de cómo se financia. Entonces, por ejemplo, si cortamos gastos improductivos y esa plata la sacamos y con eso expandimos el gasto en inversión, bien, porque no estamos expandiendo el gasto público en neto, sino que estoy reasignando. Claro. Por ejemplo, yo no encuentro explicación por qué se gasta miles de millones en consultorías, asesorías. No, pues, mira, los que hemos pasado por el sector público, ¿saben? Muchas de esas consultorías, asesorías van a parar en un estante. Ya.
¿Por qué tienes que pagar miles de millones de soles? Entonces ahí pegar una buena, no eliminarlo, sino pegar una buena mochada y con esos recursos expandir el gasto en inversión Ese dato pública, de gasto público hay que tomarlo con pinzas, pero ¿qué otros elementos podrían ayudar a que se mejore la situación? Por ejemplo, yo veo que el señor ministro, y lo digo con todo respeto, le da mucha importancia a la cantidad, dice, ha aumentado el gasto en inversión pública, la inversión pública ha aumentado 30%, 20%, está bien. Pero tan o más importante que eso es con qué calidad gastas. Porque el impacto sobre la economía, en lo principal, en lo fundamental, va a depender de la calidad con que gastes. Claro, a los gobiernos locales, regionales. Porque si comienzas a hacer obras que no sin mayor impacto hoy en tu comunidad, si te pones pues, a hacer un coliseo o monumentos a cualquier cosa extraña, o corrupción, ¿no? Entonces contablemente estás gastando, claro, pero tú no sabes de dónde está yendo ese dinero. Entonces, tan o más importante, señor ministro, que la cantidad con que se gasta, es la calidad con que se gasta. Claro, y ese es un tema de gestión pública, pero otro elemento que también puede ayudarnos a ver si esa inflación sube o baja es la inversión privada, y ahí aparece el dólar. ¿Qué está pasando? Más importante que eso son las expectativas. Las expectativas. ¿Y por qué? Porque pongo este ejemplo. Un dirigente sindical que nos estaba de repente mirando, dice, el otro mes o al 15 de mayo voy a iniciar mi pliego salarial para 12 meses adelante. Está bien. Y lo primero que él va a tener que plantearse es, ¿cuánto pido de aumento? Y dentro de cuánto pido de aumento, su primera preocupación va a ser, tengo que compensar el aumento en el costo de vida, pues. Claro. Pero ya no el que ha pasado, sino el que voy a proyectar los 12 meses, porque ese es el pliego que voy a firmar. Entonces él va a decir, en mi cabeza cierra los ojos y va a decir, ¿cuánto creo yo que va a ser la inflación de los próximos 12 meses en mi cabeza? Si él cree que va a ser, por ejemplo, 10%, él lo que va a pedir es 10%. Entonces, las expectativas te comienzan a determinar la inflación futura. ¿Y usted cree que las expectativas son optimistas o pesimistas? Ahí voy. El Banco Central las mide todos los meses. Ya. Espero que esta semana saque la medición de abril, pero la última que tenemos oficial es la de marzo. Ya. ¿Qué dice? Por ejemplo, le pregunta vía encuestas, ¿no?, a la gente que toma decisión sobre el sistema precio. Sube o precio, bajo precio, lo mantengo. Por ejemplo, los ejecutivos del sistema financiero o los ejecutivos del sistema no financiero, ¿no?, que son el manufactura, en fin. Los que están sentados y son los que deciden, oye, ¿subo o no subo y cuánto subo? ¿Sabes qué dicen ellos cuando les han preguntado cuánto crees tú que va a ser la inflación a fin de este año? Ya. De 5.0 a 5.7. O sea, no llegamos al rango meta. No, ellos tienen eso en la cabeza. Pero eso influye pues también. Obvio que va a influir. Pero si tú quieres llegar a 3%, que es el rango, esas expectativas de alguna forma las vas a tener que bajar. Claro, claro. Ahora, ¿cómo? Ya esa es una tarea de los señores del Banco Central, no me preguntes a mí. Para ir cerrando, para la gente que nos ve más bien sencilla, como uno mismo, que tiene sus ahorros o que eventualmente vive de su día a día, ¿qué debemos hacer? Porque claro, uno se pregunta, este es el año que yo quisiera invertir, no sé, hacer un préstamo o eventualmente endeudarme. ¿Es el momento? ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, las parejas jóvenes que nos están viendo, que quieren comprarse su departamentito o alguien que, ¿no?, un terrenito, y se quieren endeudar, yo les recomendaría que se esperen unos mesecitos, porque el costo del financiamiento, el costo en general, el costo del financiamiento en general y en particular el costo de los créditos hipotecarios, ya empezó a hacer esto. Qué bien. Había hecho esto y ya empezó a hacer esto. Entonces hay que tomarse mejor un tiempecito, amigos. Junio dice que va a bajar más. Viada y regrese a niveles más asequibles a mi economía. Más asequibles a mi economía. Entonces no nos endeudamos ese es mi todavía. primer mensaje que doy, ¿no? Ya. Segundo,
no te metas a especular si es que no sabes hacerlo. No te metas a querer comprar, vender dólares, porque por ahí escucho, hay que comprar dólares porque está bajando y mira, si no sabes especular, tranquilo. Ya. Si tus gastos en el futuro van a ser en soles, preocúpate del sol. No te preocupes del dólar. Interesante. Ahorra en soles. No, Aprovecha las tasas altas de interés que todavía tenemos y que se supone que van a seguir un tiempo. Si tú ganas soles y quieres pedir prestado plata, en soles. si el crédito es a mediano y largo plazo y ganas soles, pide prestado en soles para evitar el riesgo cambiario. Pero si vas a prestarte unos 3 mesecitos, unos 6 mesecitos, de repente anímate por un creditito chiquito y cortito de tiempo en dólares porque la tasa de interés está menor a la de soles, ¿no? Pero si es un crédito hipotecario, un crédito vehicular, ese tipo de cosas, y tus ingresos son soles, endeudate en soles. O sea, hay que ser un poco conservador, no generar más deuda, y si se puede ahorraremos, pues, ¿no? Ojalá. A eso voy, justo me has ganado, tío. Lo que iba a decir es, no estén malgastando su platita. Ya se viene el CTS ahora, el 15, y lo puedes sacar el 100% del CTS, pero te aconsejaría que, como hay mucha incertidumbre todavía, lamentablemente, lo ahorres, ¿no? Y con tu tarjeta de crédito, paso a paso. Bien prudente. Este no es el momento de despilfarrar el dinero. Importante. Ahorra, porque eso es lo que nos puede finalmente sacar de muchos problemas. Estupendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha hecho entender varias cosas y seguramente habrá ocasión de volver a discutir con mayor ampliación. Porque en economía hay muchísimos temas. Muchísimas gracias al profesor González Izquierdo. Y con ustedes volvemos en un momento, después del corte, con la segunda entrevista. Vamos a hablar ya de los gobiernos locales. Justamente vamos a empezar por uno muy grande, San Juan del Lurigancho. Vamos a tener a su alcalde para conversar con él sobre seguridad, pero también otros elementos que están vinculados a la gestión de su distrito y la Gran Lima. Así que no se vayan, volvemos con eso.